vengas aquí, si eso le llaman amor, de amor me siento morir. Si eso le llaman amor, de amor me siento morir. ¿Y ya las mochilas? ¿También te voy a decir? Sí, como ustedes lo dicen. Ya. Ay, no, ¿para qué? Ando cargando ese tipo de... Muy bien, vamos a tener cuidado en este espacio y nos vamos a agachar. Me van a seguir hasta donde. Este lado. Muy bien. Vamos siguiendo la columna de lo más pegadito que podamos. Vamos a seguir la línea, por favor, lo más pegadito que podamos. De este lado, por favor, hay que seguir lo más pegadito que podamos. Siguiendo la línea. Vamos siguiendo la línea. Niños pequeños al frente de los adultos, por favor. Este lado, por favor, vamos hacia acá. Vamos, pero no vas a ver algunos, por favor. Hay que poner. Bueno, le reitero mi nombre, soy Yamilet, a nombre de Dirección de Turismo de Guadalajara. Les doy la bienvenida a este lugar que se llama el Puente de las Damas. Este puente pues es muy antiguo, data de 1791 a 1798. ¿Cómo era este lugar en esa época? De este lado tenemos el barrio de Mexicalcingo. El barrio de Mexicalcingo es uno de los barrios más antiguos que fundaron Guadalajara. Se fundó en 1542 por comunidad indígena Los Mexicas. Ellos llegaron a asentarse aquí por sus tierras fértiles y su gran cantidad de agua. De hecho, Mexicalcingo significa casita de los mexicanos. Para el año de 1791 la mayor parte de su población era indígena, mientras que del otro lado, ¿han visitado las 9 esquinas? Sí. Barrios de Aranzazú, los 2 templos. Sí. Esta zona de aquí era la Nueva Galicia, ¿sí? O la antigua Guadalajara. ¿Quiénes vivían? Españoles, franceses y criollos. Allí existía un grupo de damas muy finas y elegantes, como todas nosotros, ¿verdad, señoritas? Sí. Así es. Este grupo de damas tenía la tradición de venir aquí a Mexicalcingo. A 2 cuadras tenemos un templo, el templo se llama San Juan Bautista. Ellas iban a venerar el Señor de la Penitencia, Cristo conocido por sus milagros.
Se dice que si vas los viernes y te ponen la corona del Cristo, tienes 100 días de indulgencias. ¿Alguien sabe qué son las indulgencias? ¿Nadie? El perdón de los pecados. Las damas eran pecadoras, pues eso sí yo no sé, ¿verdad? Pero por algo venían todos los viernes a venerar el Cristo. Mientras que la comunidad indígena iba a las casonas de las damas. Un ejemplo de las casonas son las 9 esquinas donde ahora son restaurantes de birria. En lo que hoy es el largo del puente, son 50 metros, 5 arcos. Por aquí pasaba un arroyo de temporal de lluvias, el arroyo del Arenal. Imagínense un tipo barranco que cuando se generaban las lluvias, por aquí pasaba el agua, ¿sí? ¿Qué pasa? Llegó un momento en el que la lluvia era tanta que el Mexicalcingo quedaba aislado. Las damas no podían ir a la comunidad indígena a venerar al Señor de la Penitencia y la comunidad no podía ir a trabajar a las casonas de las damas. Entonces, ¿qué creen? Las damas tenían una crisis, ¿verdad? Porque no tenían servidumbre, no tenían sus 100 días de indulgencias. Se reúne el grupo de damas y ¿qué creen? Tienen una iniciativa. Empiezan a hacer donativos y colectas para mandar construir un puente. Solas no lo pueden hacer, así que hablan con el obispo Fray Antonio Alcalde. ¿Han escuchado hablar del nombre de Fray Antonio Alcalde o el Paseo Alcalde? Sí. Bueno, las personas que lo han escuchado y los que no, les cuento que Fray Antonio Alcalde fue el número 1 benefactor de Guadalajara. Apoyó obras como el Hospital Civil, Panteón de Belén, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y la Universidad de Guadalajara. Las damas al ver estas obras acuden con él, le comentan la idea de mandar construir un puente que comienza la construcción porque las apoya. 1798. Este puente que corresponde a nosotros es un puente que tiene 5 arcos, son 50 metros, estamos en el arco número 3. El primer arco son las escaleras, segundo arco, el que estamos aquí, el que está aquí atrás de nosotros, estamos ubicados en el tercer arco, cuarto y quinto arco. El puente es la calle, ¿sí? El puente era por arriba. Por la parte de arriba comenzaban unas torres y alrededor estaban como unos tipo miradores. ¿Dónde están sus 12 metros? ¿Ven este arco que se forma aquí? De este arco es todo esto hasta aquí. Y este es el ancho de la calle. Por la parte de arriba era donde estaban estos tipos miradores. Y de las torres hacia abajo, que obviamente en el presente ya no existe, de hacia arriba a abajo eran 15 metros. Estamos a una altura de 3 metros. Hacia abajo de nuestros pies todavía existen de 9 a 10 metros las bases del puente, ¿cierto? Y bueno, para su época era un puente grande. Antes los puentes eran pequeños de 2 a 3 arcos. Tener 5 arcos, rasgo de urbanización, ¿sí? Fue hecho en 3 etapas. La primera etapa, ustedes notan una diferencia de piedra. Van a notar esta diferencia de piedra, desde donde está mi mano hasta donde está mi pie. Esa es la primera etapa, ¿sale? Recordemos que hacia abajo todavía hay de 9 a 10 metros. Esta es la segunda etapa del corte. Tercera etapa, el arco de piedra con las laterales que son como tipo escalones. Estos vienen a representar rompeolas. El agua traía tanta fuerza, imagínense, venía desde el Cerro del Coli, lo que hacía romper la fuerza de la ola para que pudiera pasar. Si no hubieran existido los rompeolas, créanme que este puente no hubiera durado nada, se lo hubiera llevado la corriente, ¿sí? El puente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, una vez que queda construido, ¿por qué se convierte en uno de los más emblemáticos o el más emblemático para Guadalajara? Porque por primera vez conectó a comunidad indígena y española. Antes ricos y pobres no podían pasar por la misma calle. Al no haber otro acceso más que este puente, las damas permiten el paso de comunidad indígena. ¿Y qué creen? Estos dos grupos, españoles e indígenas, la mezcla trae el nacimiento del comercio. ¿Han escuchado hablar del antiguo Camino Real a Colima? Sí. Primera ruta comercial, ¿de dónde empezaba? De aquí hasta el puerto de Manzanillo. Gracias a eso Guadalajara crece y se convierte en la segunda ciudad más importante a nivel República Mexicana de comercio, ¿sí? Y bueno, para el año de 1930 el puente se convierte en una leyenda urbana. Se dice que hubo un puente hecho por las damas. La gente ya pasaba por lo que hoy conocemos como la calle Colón. Ya estaba enterrado, sepultado debido a que la urbanización llega en 1911. ¿Qué significa esto? Construcción de calles, avenidas, casas, negocios. Donde venía el arroyo del Arenal, que es el Cerro del Coli, se empieza a poblar. Antigua Guadalajara o la Nueva Galicia crece y lo que es Mexicalcingo también incrementa su población. ¿Qué pasa con el puente? Se fue enterrando.
una parte se cubre de arena del arroyo del Arenal. Se llamaba Arenal ese arroyo porque traía demasiada arena. Incluso hay una colonia que se llama Arenales Tapatíos por esa zona, no sé si la han escuchado. Entonces primero se cubre de arena, después escombro, arena, hasta que el nivel del suelo se eleva a ras del puente y se empieza a poblar. Cuando se hace la mezcla de indígenas y españoles, pues nace aquí el comercio. Se construyeron 8 garitas que estuvieron en los puntos cardinales. Teníamos una garita aquí en Mexicalcingo, que es la zona sur, cerca de la iglesia. Este paso de aquí era la aduana, por el paso de mercancía. Pasaban los arrieros, pasaba la gente que traía sus animales y venían a comercializar a las 9 esquinas. Las 9 esquinas era un tipo mercado de abastos. Llegó un punto en el que a la comunidad indígena no se le permitió el paso con pantalones de manta o calzón de manta, porque era como andar en ropa interior y ¿qué creen? Las damas podrían escandalizarse. Se puso una regla, tenían que usar pantalones de mezclilla. Quien no tuviera pantalón de mezclilla, ¿qué creen? Se le rentaba un pantalón de mezclilla donde ella es la caseta. Ayer era la rampa de Mexicalcingo o en las garitas. ¿Sí? Quien no tuviera pantalón, pues tenía que usar pantalón de mezclilla rentado, ¿verdad? Hay quienes dicen que hasta zapatos tenían que usar. Porque el pantalón de mezclilla era pantalón de obrero, de trabajador. Era la forma de distinguir la alta clase de la clase obrera. Siguiendo esta tradición, las personas que el día de hoy tenemos pantalón de mezclilla, pues venimos a trabajar aquí al puente, ¿verdad? Los demás vienen como las damas de paseo. No se crean, es un chiste. Y bueno, después de eso, ¿qué sucede? Después de ser la calle, la aduana como tal, se convierte en la calle aduana, que es cuando ya entran la urbanización o la construcción de calles como las vemos en el presente, ¿sale? Si me siguen desde esta maqueta, obviamente, si me siguen desde esta maqueta, esta es la avenida La Paz, la gasolinera, caminamos todo esto, esta es calle Colón, aquí está la caseta, bajamos las escaleras, primer arco, segundo arco, la maqueta de Raúl Padilla, tercer arco donde estamos, ¿sí? Este puente es estilo romano, primero y quinto arco son similares, segundo y cuarto son iguales también, y el tercero es el más ancho, que es este de aquí, ¿vale? Vamos a visitar cuarto y quinto arco. De este quinto arco a la gasolinera, imagínense la rampa de Mexicalcingo, de Antigua Guadalajara. Aquí estaban las torres y los tipos miradores, donde es la maqueta. De la caseta hacia atrás era la rampa de Mexicalcingo, aquí están torres y alrededor miradores. Aquí nos representan las capas con las que se fue cubriendo. ¿Qué es lo que hacen? Rellenan lo poco que queda del puente, empiezan a emparejar desde las 9 esquinas, atraviesan aquí, llegan, tiran torres, miradores y rampas y bienvenidos a calle Aduana, hoy calle Colón. Por eso para el año de 1930 se dice que hubo un puente. Realmente no se veía, había quedado por abajo. ¿En qué momento dejó de ser una leyenda? En el 2016. Estas tuberías que tenemos aquí es tuberías del Ciapa. Se estaban haciendo remodelaciones, se metieron con la urbanización, ya son muy antiguas y en el presente ya no están funcionando. Estos pasillos y estos cortes no existían. Se hicieron los cortes para meter tubería. En el 2016, estos cortes, que son ventanales para nosotros, los hizo el Ciapa para cambiar estas tuberías. Aprovechen la inyección, que ya sabían de la existencia del puente, porque no nada más fue un puente, fueron 15 puentes de la época del reinante que muchos de ellos quedaron enterrados. Aprovechen, se corte, mete maquinaria de línea de inyección y que creen, redescubren en 2016 hasta este arco. 2018 los otros dos arcos y el 24 de marzo del año pasado se abre como museo, o sea que es algo nuevo para nosotros de 1798. Si ustedes preguntan allá afuera, mucha gente no sabe que existe el puente. Hay gente que cree que estos son los túneles y que van a salir a catedral, pero bueno, pues ese es otro historia, ¿verdad? ¿Hasta el momento tenemos dudas o preguntas, familias? No. ¿No? Muy bien, se nos da pregunta. En el siguiente arco vamos a pasar de esta forma. Este grupo va a pasar a la izquierda en una línea recta, volteando hacia conmigo. Hay que tomarle las manos a los niños. Si los niños traen objetos que se puedan caer, por favor, como juguetes o algún otro objeto, hay que guardarlos, por favor, porque es una zona en la cual se caen los objetos y es muy difícil recuperarlos, ¿sale? Entonces ellos pasan a la izquierda en una línea recta y ustedes irían a la derecha igual en una línea recta. Yo voy a estar en el centro y van a voltear hacia conmigo y aquí les platico otros secretos del puente. Primero pasamos el grupo de la izquierda y después el de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, y al final les doy 5 minutos para que ustedes puedan contestar. ¿De este lado, por favor?
quieres hasta ahí, chicos, ya. Todos volteando hacia conmigo, el que no voltea hacia conmigo va a pasar al frente a contar una historia de ¿Me alcanzan a escuchar de este lado? ¿Me alcanzan a escuchar de este lado? Sí. Muy bien, familia, pues ¿qué creen? Estamos ubicados en el cuarto arco. Todos los arcos son originales, que es lo que nos tienen los ladrillos y tuberías. Esta era una alcantarilla, obviamente, y es lo que invade el puente. ¿Dónde están sus 12 metros? En este arco que se forma aquí. Ahí empieza y va a terminar aquí. ¿Sí? ¿Alguien que me dio la mano de este lado? Sí, más o menos será. Exacto. Este es el ancho de la calle, por eso se pudo rescatar. La calle la dejaron a ras del puente. Si hubiera quedado propiedad privada de este puente y sus otras laterales, hubiera sido casi imposible su rescate. El puente tiene 230 años, permaneció enterrado más de 80, ha pasado carros, camiones, autobuses. ¿Y de qué está hecho? De cantera, piedras concretas. ¿Han visto la piedra de los Ese tipo de piedras se seleccionaron porque absorbían el agua y las sacaban en forma de humedad. Si hubiera sido piedra, se hubiera lavado tanto y se hubiera caído. Lo más interesante, y curioso, no me lo van a creer, que está pegado con jal y baba de nopal. Recordemos que el experto de la rural se tomaba nopal y que después se llama feliz porque no existe. Eran plastas entre jal y baba de nopal. Fueron colocando cada una de las piedras en una serie de años. En este arco especialmente se encontraron vestigios, ollas, monedas, macetas, y no está determinando por el estado de los objetos si se van a exponer, si no se van a mencionar. Vamos a tener dos galerías. La primera va a ser del lado del arco de color azul. El color azul simboliza el arroyo del Arenal. Obviamente este arroyo pasaba por los arcos, ¿verdad? Pero como aquí se hizo una ampliación, se pueden apreciar mejor las luces. Tenemos en ese pasillo donde se van a montar galerías, se van a poner pantallas si quiere hacer algo más interactivo frente a los paneles de información, y el arquito de color azul llega hasta lo que es de la viga hasta donde termina el puente. Por la parte de arriba se nos empieza la parte de animales. Esa es la primera galería que se va a montar. La segunda la vamos a tener en la mano derecha, en ese pasillo. Bueno, les tengo una noticia. Abajo de nuestros pies, a 3 metros toda la iglesia de la Arenal, tantos acuíferos ticularones. Cuando se quiso llegar al final del puente no se pudo lograr. ¿Saben por qué? Porque estos nacimientos de agua generan lagunas que se tienen que estar en agua. Y lo más interesante es que es agua muy cristalina. No nada más aquí, todo lo que es el puente. Cerro del Col y zona metropolitana. Guadalajara era arroyo, ríos y barrancos, por eso los invitamos. Sí, se construyó una red de 15 puentes que unieron Mexicali sin volantes por parte de lo que es alrededor del campo. ¿Sí? ¿Qué hicieron con estos puentes? Unen y tienen la urbanización y se convierten en la base de la urbanización. Este es el único puente por el momento que tenemos que está completo y solo hay un arco más que pueden visitar hasta el momento. ¿Han escuchado hablar de la panadería La Esperanza? Sí. Las personas vino a vender La Paz y no les está aprendiendo los padres. Está aquí a 2 cuadras. En la panadería La Esperanza van a ver un arco y en el piso cuadros de cristal. Se dice que ese arco perteneció al puente de Maza y pasaba el rey de San Juan. Para que ustedes tengan una idea. Bueno, para finalizar tenemos que el quinto arco está detrás de mí, tiene sus 12 metros. Van a encontrar una dama en la parte de aquí. La dama está a la mitad, no podemos pasar detrás de la dama porque es una dama. Recuerden que no hacemos los videos. Esta dama es obra de Ruth Padilla, está bañada en bronce y la hemos bautizado
Tómense una foto con ella, llévense un bonito recuerdo. Por mi parte, ha sido todo. Los demás pueden ir tomando fotos. Parece más vergüenza. Se deja salir como toxicidad. Gracias. Gracias. ¿Y por qué te es de viejo? Sí, sí, tomó. Sí, Marieta, yo con mi boca. Marieta con mis dientes de chupacabra. ¿No tomaste esta foto? No. Eso te pasa por andar tomándome fotos. Ah, ¿te vas a ir a nuestro lugar? Ay, espera. Quieta. Gracias. ¿Dónde? En La Paz.